Hola, Hola, che. tanto tiempo. Sí. ¿Qué hora es ahí, Pavo? Las dos, Las 2 de la tarde. Sería. las dos, sí, y volvió a hacer frío, así que porque por ahí hay días de 25 grados, pero hoy está súper frío de nuevo. Y yo ya estoy de vacaciones, me tomo mayo de vacaciones, pero me voy. Pero hoy enganché justo y digo, ay, te voy a ver y los voy a ver. Genial, bárbaro. Bueno, gente, vamos a alargar, vamos a hacer una práctica cortita hoy porque hay varias cositas que ver ahí desde lo teórico en esta horita. Entonces vamos a hacer una práctica relacionada con lo que vamos a hacer. Ujú. Vamos a ver qué acomodo aquí. Ahí va. Bien. La idea es hacer una práctica cortita, así sentaditas, donde al principio vamos a tomar muy en cuenta nuestro ambiente exterior, donde nos vamos a sentar, acomodarnos bien, porque vamos a hablar del ambiente exterior hoy en forma particular. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta algo para sentirnos cómodas ahí, almohadoncito, bajar, subir la luz. Camperita, lo que nos haga falta ahí. Es el primer punto, ¿no? Una manera de también trabajar con el ambiente externo es cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque, digamos, estaríamos como dosificando los estímulos del ambiente externo. Entonces, si alguna de nosotros se siente cómoda como para hacerlo, cerramos los ojos. Y a partir de cerrar los ojos vamos al segundo aspecto que vamos a atender hoy, que es la postura. Entonces vamos a revisar cómo tenemos puestas las piernas, los piecitos, reacomodar si hace falta las piernas, ir subiendo por las piernas, las rodillas, los muslos. La zona de la pelvis, importantísima en cómo nos sentamos, cómo sentimos la zona de la pelvis. Y a partir de allí, cómo vamos acomodando nuestra columna vertebral, cómo se acomoda la columna vertebral. Llegar hasta el cuello, pasando así por toda la espalda, sintiendo cómo están los hombros ubicados, los brazos, los antebrazos, las manitos, los dedos de las manos. Estamos atendiendo a cómo está ubicado nuestro cuerpo. Así de sencillo, ¿no? El cuello, la cabeza. Y habiendo recorrido la postura, pero dándonos la libertad de cambiar de postura cada vez que haga falta, vamos a ir hacia adentro de la piel, todas las funciones orgánicas, quizá el movimiento más marcado ahí sea la respiración, sentir como el aire infla el cuerpo, lo desinfla, sentir el aire expandiendo el cuerpo y después se achica el cuerpo, estamos sintiendo la propia respiración. Ese pulso, ese latir suave de que se expande el cuerpo y se achica. Se marca más en una zona, la pancita o el pecho, pero podemos quizás sentirlo o imaginarlo cómo se expande hasta otras zonas. Se mueve ligeramente el cuerpo sin que nos demos cuenta nosotros cuando inhalamos y se mueve muy sutilmente cuando exhalamos. Por dentro de la piel también así. ¿Cómo sentimos nuestra energía? ¿Inquieta? ¿Nos cuesta quedarnos quietos de entrada? Lo atendemos, no hay ningún problema, no hay nada malo ni bueno, simplemente lo sentimos.
Sentimos la boca. ¿Hay tensiones? Simplemente estamos observando, ¿no? Siento la boca, el rostro. ¿Puedo sentir tensión o relajación en el rostro? ¿Puedo sentir en cada exhalación una sutil relajación en el cuerpo? Sentir mi ambiente orgánico a ese punto, ¿no? Que cuando exhalo hay como una influencia en la musculatura de aflojarse. Volvamos ahora a través del oído a percibir el ambiente externo. Habíamos empezado así, con el ambiente externo, pero ahora lo vamos a tratar de escuchar al ambiente externo. Observo simplemente con aceptación, simplemente escucho los sonidos. Vuelvo a atender a mi postura, sentir cómo está puesto el cuerpo. Vuelvo a sentir mi respiración. Como si fueran tres ambientes en los que habitamos. Uno, el ambiente externo, donde podemos sentir los sonidos. Pero si ingresamos más, podemos darnos cuenta que vivimos dentro de nuestra postura y la receptamos. Y que vivimos en un mundo orgánico, que podemos disfrutar o sufrir el cuerpo. Este yo, que es la conciencia, habita el ambiente exterior, pero también habita la postura y el ambiente orgánico. ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Es placentero? No necesariamente tiene que ser así. Es un proceso de concientización lo que vamos buscando hacer ahora. Pero así como escucho los sonidos, escucho la voz de la instructora, la influencia de lo que me dice o de cómo se expresa, también puedo sentir la influencia de mi postura. ¿Estoy cómoda o incómoda? Puedo sentir la influencia de mi ambiente orgánico. Sentirme cómoda o incómoda debido a que estoy tensa o relajada, inquieta o adormecida. Y de la misma manera que siento cada una de esas cosas, puedo sentir, percibir el pensamiento.
Entonces ahora quedo observante de cualquier actividad que se dé en la mente. Como testigo de cualquier pensamiento que cruce. Veamos si puedo sentirme, percibirme, experimentarme como observadora de lo que sucede en esos 4 campos. El ambiente externo, ahora principalmente a través del oído. La postura corporal, las sensaciones orgánicas y el pensamiento. Saber que esos 4 aspectos interactúan continuamente. Lo que pasa en el ambiente exterior trae pensamientos a mi mente. Los pensamientos de mi mente impactan en mi cuerpo. Las sensaciones de mi cuerpo generan pensamientos en mi mente. Los pensamientos en mi mente hacen que interprete el ambiente exterior de una u otra manera. Intento mantenerme en quietud y en la misma actitud y estado en el que me encuentro, pero dejar muy tranquilamente que los ojos se abran, simplemente para tener un canal de conexión con el ambiente exterior. Y con los ojos abiertos intentar mantener la quietud para poder seguir sintiendo el ambiente orgánico al mismo tiempo que las cosas entran por los ojos, por la vista. Por ahí me doy cuenta que al abrir los ojos se me activa el cuerpo. También es una experiencia interesante. Seguimos meditando en los 4 ambientes que nombrábamos. Vemos las cosas de la casa ahí. Y los recuerdos que traen en la mente, lo que vemos.
Intenten dirigir la mirada hacia objetos que tengan que ver con su cotidianeidad allí. Y vean la carga que cada uno de esos objetos tiene. Conceptos, ideas con respecto a esos objetos. Respiremos más profundamente. Estamos cambiando nuestro ambiente orgánico. Inhalo. Hago ahora que el movimiento corporal estimule la actividad orgánica. Cada uno con movimientos agradables, libres, que estimulen la actividad orgánica. Pero sigo ahí, presente. Estoy sintiendo el ambiente exterior, estoy sintiendo mi postura impactando en lo orgánico. Quizás sienta el estado orgánico que tengo, que impacta, que influye en mi mente. Mi mente puede que esté distinta, porque orgánicamente estoy distinta. Bien. Bueno, gente, hoy hablamos del círculo holístico. ¿Sí? El círculo holístico. Y lo trabajábamos en la técnica. En la teoría del sistema que estamos estudiando, decimos que somos conciencia y energía. También que existe en nosotras una observadora que puede percibir, que puede observar todo un universo. Por eso le llamamos universo observable. Todos esos estímulos en este sistema los hemos clasificado en 4 grupos. Entonces, en el ambiente exterior están todos los estímulos que tienen que ver con los 5 sentidos. Después aparece el sentido kinestésico para captar la postura, el senestésico para captar lo orgánico. Y después también podemos captar la actividad mental. Ahora bien, todo eso es observable. Esos estímulos en meditación los vamos a utilizar como soportes de la atención o como armonizadores de la energía. Es decir, que yo puedo utilizar, por ejemplo, la música como soporte de la atención, y mientras escucho la música, sin darme cuenta, se me va armonizando la respiración. O puedo usar la respiración como soporte de la atención y poner la música de fondo como armonizador de la energía. Entonces, cada estímulo yo lo puedo usar como soporte de la atención o como armonizador de la energía. Si hago un ejercicio de coordinación a propósito como técnica meditativa, estoy usando la kinestesia como soporte de la atención. En cambio, si antes de empezar con las técnicas meditativas propiamente dichas, subo y bajo los brazos 10 veces, movimiento monótono, donde inhalo, exhalo, ese movimiento lo estoy dedicando a armonizar la energía. No lo estoy usando como soporte de la atención.
Entonces, cada uno de estos elementos se va a usar de una manera o de otra. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esto? Bien. La idea es que estos 4 aspectos interactúen unos en otros y condicionen mucho nuestra vida. Veamos si podemos interactuar más. No sea que las células, por ser las 9:20 de la mañana, estén demasiado tamásicas y una no reacciona, ¿no? Me gustaría que piensen un suceso del ambiente exterior que impacta positivamente en el ambiente orgánico. Un suceso del ambiente exterior que impacta positivamente en el ambiente orgánico. Levanten la mano así cuando lo tengan, aunque no lo vayan a decir. Bárbaro, André ya se le vino a Vero, a Ana, bien, Natalie, ahí en María Ángeles, bien, Laura. Vamos bien hasta acá, Janina, bien. Ahí, algo del ambiente externo. ¿Que alguna de nosotras tiene ánimo como para comentarlo? Para decir, bueno, esto en esto y nos ayuda. Vamos con Ana. Ana nos cuenta qué se le ocurrió. Ahí, fíjate de prender el micrófono, Ana. Ahí, ¿sí? Genial. ¿Sí? Bueno, gracias. Y bueno, yo estoy observando aquí en mi escritorio un buque y estoy, digamos, admirando y percibiendo los eucaliptos con su aroma, su color verde azulado y los cipreses, ¿no? Siempre preparo así ramos que voy encontrando por el camino, en mis caminatas. Así que eso me da una sensación de frescura, de alegría, de naturismo. Bien, bárbaro. Genial. Ahí tenemos algo del ambiente exterior, ¿no? Y es interesante esto porque espontánea o deliberadamente es una acción de Ana. Ana no es que de repente en este momento solamente se encuentra frente a un eucalipto, sino que de repente ya ha tomado eso y de alguna manera ha influido en su ambiente externo, influyendo en su ambiente externo, ha influido en su ambiente orgánico, ¿no? Entonces, uno puede utilizar eso que hace Ana como una técnica de armonización energética, ¿no? Lo que vamos buscando es que se entienda un poco la base de cómo funciona todo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en meditación vos elegí un lugar tranquilo, que nadie te joda, y ahí respirá y aflojá. Acá yo estoy planteándoles una estructura de base para poder entender cómo funciona eso y poder hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces uno podría preparar su sala de meditación de distintas maneras. O ni siquiera hablar de sala de meditación, su ámbito cotidiano. Porque sabe que eso le genera algo a uno, ¿no? Existen acá 2 teorías, 2 formas de trabajar que las 2 se integran. Que una es que la conciencia te puede dar felicidad estés donde estés. Y la otra, el permiso de armonizar donde estés para estar mejor. No se chocan una con la otra. Entonces, en meditación trabajamos para ser cada vez más independientes del ambiente exterior. Pero también trabajamos para tener esa destreza de masajearnos a través del ambiente exterior, ¿no? Buscando placeres, sabiendo qué nos hace bien, qué nos hace mal, ¿no? Yani. Hola, buen día.
Hola, hola. Yo me vino, digamos, en el pensamiento, no algo que estoy observando en este momento, sino que 2 veces a la semana voy a ritmo latino, o intento, digamos, bailar. Entonces, eso además de mover el cuerpo, tener la atención, digamos, en los pasos y seguir las instrucciones de la profesora, me produce a mí un gran bienestar, me renueva la energía, la buena onda. Yo llego a mi casa como si fuese, digamos, otra. También tenemos que atender después de la clase lo que es elongación, todos esos cuidados. Así que yo llevé la atención a eso. Bien. Ahí fíjense qué interesante la composición de ese estímulo que habla Janina, porque seguramente trabajan con música, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la música es un elemento del ambiente externo. Y esa música tiene una influencia, debe ser de las cosas más que nos quedan más concretas, ¿no? Cómo influye la música sobre el ritmo orgánico de uno. Entonces, donde va Yanni ahí hay una música, y esa música estimula el raya ahí de una manera en particular, ¿sí? Logra subir un trabajo corporal para después caer y sentirse relajada, pero a la vez, como decía Yanni, concentrarme en los movimientos. Entonces, el movimiento ahí sería el soporte de la atención. Entonces, es como que me condiciona a que yo esté concentrada, si no salgo para el otro lado, cuando los otros van para allá, yo miro para el otro lado, ¿no? Entonces tengo que estar ahí. Entonces eso me tiene ahí, sería un soporte de la atención. Entonces, hay mucho gesto kinestésico, mucho movimiento. Entonces, en lo que nos planteaba Yanni, si yo, por ejemplo, después pregunto y digo, a ver, denme un ejemplo con respecto a cómo armonizan ustedes o influyen en su cuerpo o en su mente a través de la postura. Y podría volver Yanni con este mismo ejemplo y decir, yo después de hacer 4 o 5 pasos complejos, y ya mi mente se vació de toda la huevada que venía, ¿no? Entonces eso sería un soporte de la atención del ambiente de la postura, kinestésico. Y vale el ejemplo que nos daba Yanni para el tema de la música, de otra gente compartiendo conmigo, del grupo moviéndose, de cómo la profe o el profe anima. Todos esos estímulos son muy, muy interesantes. Pau. Bueno, a mí me pasa una cosa muy particular porque, claro, yo estoy como lejos, estuve trabajando 6 meses en un lugar y ahora tengo que dejar todo esto y tengo que empezar a viajar. Por ende, abrí los ojos y veo todas cosas, la valija hecha, las cosas, algunas cosas nuevas que me llevo, todo lo que dejo, porque se viaja con muy poquita cosa, y vengo dejando hace mucho tiempo cosas, y vengo soltando tanto, que claro, cuando cerré los ojos, estoy como en ebullición, porque no estoy acostumbrada, es algo que voy a empezar a hacer porque no estoy acostumbrada a hacerlo, entonces me tengo que acostumbrar tanto a soltar tanto, como esta sensación que creo que de alguna manera después me voy a ir acostumbrando y va a pasar. Pero cierro los ojos y está ahí como en ebullición, y los abro y todo lo que tengo que dejar, y a su vez cosas que me llevo que o son nuevas o no, o bueno, no me podía conectar con estas cosas porque son como todas nuevas. Y en este cuarto que estoy ahora estuve un tiempito nada más, o sea que, bueno, eso me pasó, es como raro, por ahí lo cuento porque se puede hacer en cualquier momento de la vida, pero bueno, nada, está siendo como duro todo esto de soltar tanto, pero bueno, a todo esto está
Está bueno, ¿no? Bien. Sumamente productivo esto que vos me contás, ¿no? Es muy, muy interesante. Nosotros tenemos como alumno acá muy, muy querido a alguien que le decimos el Rulo. El Rulo, él a los 19 años, 18, 19, él sale del secundario y se va a viajar. Y vuelve a los 10 años. Entonces el Rulo, cuando tenía 29 años, él no se había sentado nunca todavía, ¿no? Entonces para el Rulo era un despelote estar en Córdoba. Entonces parte de su consigna era lograr terminar el instructorado de yoga ahí en Córdoba. Fue una experiencia para mí alucinante relacionarme con el Rulo, porque el Rulo venía con una cabeza totalmente distinta, ¿no? De una persona que termina su secundario y se pira, ¿no? Entonces, pocas veces vemos... Fue al revés. Claro, ahí. Entonces, pocas veces vemos una persona de repente que, teniendo 30 años, esté empezando a sentarse con esa madurez que tiene el Rulo, ¿no? El Rulo tiene una madurez muy grande y al mismo tiempo él estaba estabilizado internamente con la falta de estabilidad de viajar. Entonces, la estabilidad lo mataba, ¿no? Ahí. Que a la mayoría de nosotros nos pasaría diferente, nos pasaría al revés a la mayoría. Entonces tenés que soltar ciertas Yo me cosas. junto con, yo me entero de las cosas que me van a pasar como muy sobre el tiempo, ¿no? Sobre el momento. Entonces cuando enteré que uno cuando tiene un trabajo en otro país, llega un momento que se acaba ese trabajo y se acaba la residencia, entonces tiene que abandonar el país. O sea, no es... y parece como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pero uno hablando con esta gente que está acostumbrada a viajar, te mira y te dice, bueno, me dice, pero ya va a aparecer algo, me dice, bueno, andate de vacaciones y va a estar todo bien. Y es todo muy simple, para ellos es como, no pasa nada. Y bueno, por eso lo que digo, es como que es un permanente cambio de zona de confort, permanente, pero bueno, es lo que vine a buscar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tengo que pasar por esas 24, 48 horas de ebullición y ponerme a planificar qué es lo que sigue y claro, es como no estoy acostumbrada, ya me voy a acostumbrar, creo. Así que, pero sí, uno habla con esta gente que a veces tiene 15, 20 años menos que uno y a veces tiene más y no es un problema, es cosas que pasan, como, no sé, qué sé yo, no pasó en colectivo, que tomo todos los días y bueno, es como así, ¿no? Claro. Es muy interesante ver estas cabezas distintas, ¿no? Bien. En sí lo que vamos buscando con la meditación es también comprender cómo funciona eso. Por eso esto del círculo holístico. En mi caso, y en el caso de la Mariela, mi socia, para todo ahí, nosotras podemos trabajar en una empresa que invierte y arriesga todo el tiempo mucho más capital del que tenemos. Nosotros no tenemos capital. Y antes de la pandemia nosotros teníamos 14 empleados y si las cosas andaban mal teníamos un auto y una moto para vender. Pero no tenemos casa, no tenemos nada y teníamos 5 alquileres. Ahora, yo en cuanto a mi casa, donde vivo y todo, soy igual que un obrero, donde yo siento la necesidad de esa casa. A diferencia de una persona que viaja continuamente. Entonces me afirmo una cosa. Pero no estoy aformado a un sueldo. Es como que todos los años empiezo de nuevo yo, con grupo nuevo. Entonces, son realidades bien diferentes y la mente funciona afirmándose a distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno hace una técnica de meditación, lo que uno busca es hacer una armonización de la energía. En primera instancia, uno le llama armonización de la energía a la armonización del ambiente orgánico. No sé si se dan cuenta, vamos a decir, armonicemos la energía. Entonces uno respira, se afloja. Pero recuerden que es
conciencia y energía. Por conciencia podemos entender el yo. Y por energía es todo el círculo holístico. O sea que armonización de la energía no es solo lo orgánico, es todo el ambiente, todos los 4 ambientes. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a armonizar la energía para hacer una técnica, estamos reacondicionando el ambiente orgánico, estructural, disculpen, el ambiente externo, la postura, las funciones orgánicas y la mente. Entonces, resulta que cuando nosotras no estamos armónicas, hay 2 posibilidades fuera de lo armónico. A ver si nos entendemos, mira, si me hago entender. Armonía energética, estabilidad e inestabilidad. Resulta que ¿alguna vez han estado sumamente ansiosas? Además de mí. Un momento en que la ansiedad llega como a doler. Bien, bárbaro. En ese momento decimos que hay un exceso de rayas, de energía raya, y estoy sumamente ansiosa. Tengo 2 lugares a donde ir. Para salir de rayas, me puedo ir a sattva, respiro un rato, movilizo, estiro el cuerpo y paso a sattva. Pero si me como 2 platos de ñoqui, paso a tamas. El tema está en que rayas duele y urge salir de rayas. Y es mucho más rápido, para algunos de nosotros no es más rápido, es más fácil comer algo e ir a tamas que hacer técnica de respiración e ir a sattva. ¿Lo comprenden a esto vivencialmente? ¿Se dan cuenta que en ocasiones uno le cuesta ponerse a hacer unos estiramientos para quedar relajada? Entonces, decimos que si logra que uno en rayas siente un nivel de inestabilidad altísimo y que puede irse a sattva armonizándose o puede ir a tamas estabilizándose de urgencia. Salir de esa inestabilidad. Fíjense, estoy usando la palabra armonía y estabilidad como 2 palabras diferentes, como 2 estados diferentes. Uno puede estar, una vez Mariela estábamos conversando en la oficina del salón y me dice, porque la mala postura, me estaba enseñando cosas de postura, y me dice, la mala postura es mucho más estable que la buena postura. ¿Entienden esto? Cuando uno está así, esto es más estable, pero no estamos hablando de armónico, es estable. Es mucho más estable. Después esto ya se les he contado, pero para mí es muy interesante. Alguna vez yo estaba paradito con los pies muy juntos en una postura de artes marciales. Y mi maestro me dice, separa un poco más los pies, Arturo. Y me dice, ¿qué sentís? Inestabilidad en las caderas, le digo. Cuando separé un poco más los pies, inestabilidad en la cadera. Y él me dijo, la libertad es inestable, Arturo, ¿no? Entonces, claro, yo en la posición que habilidades de movimiento, pero me sentí inestable. Alguna vez el profe Daniel Valiente, un profe que murió el año pasado, mi mejor amigo de muchos años, se había quedado sin laburo. Esto hace 25 años más. Y él se quería ir a la India. Me dice, me voy a ir a la India. Y yo, viste, de salame, por el miedo, le digo, ¿y te vas a ir ahora que no tenés laburo? Y me dice, más vale, cuando tengo laburo no me puedo ir. Me tengo que ir ahora que no tengo laburo, ¿no? Entonces es re interesante eso, porque su falta de laburo lo liberaba de alguna manera. Y el laburo, de alguna manera, no te libera. Entonces,
hay una cosa ahí que cada uno de nosotros va a ir buscando. El tema es que en esto del círculo holístico, uno, ¿qué le pasa? Durante el día, uno está muy inestable y se está estabilizando con una cantidad de cosas. Entre ellas la comida, el hablar, pantallas, tecnología, pensamiento. La mayor parte de nuestro pensamiento es para estabilizarnos. Entonces, resulta que cuando vos querés hacer una técnica sin mucha preparación, cerrás los ojos y sentís que sos una olla a presión. No sé si existen las ollas a presión todavía, ¿no? Entonces, sos una olla a presión, ¿viste? Cuando ya cerrás los ojos. Entonces, todas las ollas, ¿viste? Son así. El tema es que esa está cerrada herméticamente. Entonces, cuando vos cerrás los ojos, es como que tapas la olla. Cerrás los ojos y respiras, te quedas en el molde un ratito, ¡oh! Y por dentro hace todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos armonizarnos rápidamente. Y para eso buscamos un lugar silencioso, una postura cómoda, relajación muscular, respiración fluida. Cerramos los ojos para que ningún estímulo nos altere y logramos una armonización rápida. Pero eso le llamamos armonización por estabilización. Existe otra que le llamamos desestabilización terapéutica. Entonces, cuando nosotros hacemos una técnica meditativa, ¿qué estamos haciendo? Una armonización por estabilización. Es decir, sana, sana, colita rana. Hay que quedarse quieto, armonizar, sentirse bien. ¿Para qué? Para potenciar la capacidad de observar. Pero con esa capacidad de observar, con el tiempo, habrá que ir investigando en la desestabilización. Y hacerle frente a lo que nos duele. Entonces, en estos casos, como le pasa a la PAO, principalmente como le pasa a la PAO, donde está frente a una desestabilización, pero es una desestabilización que ella en gran medida elige. Entonces, es una gran oportunidad para una más profunda armonización. Porque por ahí uno no está tan armónico, está estable. No es para andarse desestabilizando uno y andar sufriendo el pedo. Es un proceso terapéutico. Hacerlo con cuidado, ¿no? Así que, Pao, apenas no vaya bien esto, venite para la Argentina, vivís acá en el salón, no te forces, ¿no? Pero mientras vaya bien, bueno, uno va creciendo. Una de las cosas donde yo puse en práctica todo lo que he aprendido con vos, o lo que vengo aprendiendo en años, sobre todo lo que he aprendido con vos el año pasado, el tema es que, claro, yo estoy en Europa y acá uno no puede alquilarse un lugar para vivir sola, y yo vivía sola hacía 20 años, ¿no? Con 2 gatos. Entonces, mi mayor desafío era esto de compartir. Y la verdad que me tocó compartir con una persona absolutamente infumable. Y bueno, nada, hice mi propia burbuja. Y era mi desafío, yo tenía que poder salvar esta situación. Creo que a partir de ahora no me va a tocar peor lugar para compartir. Claro. Sí, digamos que me lo voy a merecer. Para mí, a pesar de haber padecido muchas situaciones, me siento la Mujer Maravilla con haber saltado este paso. Pero sí, es complicado. Tiene muchas partes lindas, pero bueno, tiene cosas que el yoga y la cuestión esta meditativa me ayudó un montón. Y hablo bajito porque claramente está cerca. Bien.
de alguna manera, esto que plantea la Pau es algo que vamos a ir haciendo en la misma práctica, ¿no? En la misma práctica. Uno tiene que ir viendo todos los cuidados que a uno le hagan falta para estar bien. Y de ahí irse moviendo y expandiendo. De manera de irse flexibilizando a un conjunto de cosas. Entonces, en la práctica misma, eso podría suceder. Por ejemplo, vos tenés una alumna en meditación donde cerrás la puerta, pones música, le relatas vos la relajación. Supónganse que quisiéramos que se relaje la persona. Entonces, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer una orquesta de estímulos para que se relaje. Y a partir de eso, donde logra eso, ir sacando estímulos. Alguna vez sin música, alguna vez con música pero sin la guía de la instructora. E ir viendo qué tanto nos podemos acercar. Y ahí hay un juego muy interesante entre la estructura de soporte y la libertad. Entre la estimulación y la liberación de los estímulos. Entonces, es un juego que cada una va a ir haciendo en este trabajo de los 4 ambientes. ¿Se puede meditar estando tenso? Sí, se puede meditar sobre la misma tensión. Con el rato te aflojas, pero entras a meditar de entrada. Y es riquísimo, ¿por qué? Porque vos te descubrís cómo sos vos cuando estás tenso. Porque no esperás hasta estar relajado para meditar, sino que te podés captar, ¿no? Rápidamente. Y después, por supuesto, si entraste en estado de meditación, te va a terminar relajando. Pero captarse ahí. ¿Cómo lo ven esto? ¿Se está entendiendo esto del círculo holístico? Entonces, es una herramienta terapéutica para la clase, pero después excedería la clase para que uno vea cómo se aplica en lo exterior. Entonces, hay personas que de repente, para nosotros es tan fácil de tratarlas que podemos estar tensas y cuando vamos al encuentro con esa persona salimos relajadas. En cambio, hay otras personas que nos cuestan un montón y más vale que estemos relajadas cuando tratemos con esa persona, porque si no se te hace lío. Y ahí estás interactuando 2 aspectos del círculo holístico. Entonces, estás viendo cómo manejas eso. Llega un momento en el cual uno se ha metido en un quilombo entre todos. ¿Qué es esto? Que de repente vos estás en un ambiente externo que es medio enquilombado. Y venís tenso, con mala postura, con patrones mentales enquilombados. Entonces, la técnica de meditación y el espacio de meditación intentaría poner un punto donde empecemos a armonizar. Y con la armonización que logramos ahí, tratar de llevar eso a lo cotidiano. Con el tiempo, vos construís algo. Es muy interesante. Con el tiempo, vos, por ejemplo, si yo hago la relación entre el despelote de vida que yo tenía, pero tremendo, hace 30 años, a lo que yo vivo ahora, es absolutamente diferente, pero todo, no solo la parte interna, sino que este círculo holístico es totalmente diferente. Porque hoy, en vez de estar corriendo para llegar a algún lado, estoy conversando con ustedes para trabajar. Ahí voy, Andrés, ¿sí? Entonces, por otro lado, si yo hoy tengo problemas, tengo una persona con la que convivo, que conversa conmigo, y si yo no puedo conversar, no me presiona para que converse. Si yo hoy tengo ansiedad, no le doy a las mismas cosas que le daba antes cuando tengo ansiedad. Entonces, todo ha cambiado. Entonces, a medida que uno va internamente mejorando, se va haciendo todo un cambio de los 4 ambientes eso. Y otras personas que, o sea, por ejemplo, nosotras con respecto, la Maril y yo, con respecto a nuestro hijo, intentamos que él nazca en otro lugar que el que por ahí nacieron mis hijas. Entonces, con un papá que le puede contestar bien, con una casa donde de repente tiene un lugar para estar un rato, sin tanto lío, una serie de cosas donde uno le trata de regalar al otro
todo un clima, esos 4 ambientes más armonizaditos. Andrea. Sí, yo te quería comentar respecto de lo que hablamos de la libertad y la inestabilidad, ¿no? Yo tenía un trabajo, como sabés, fijo, que me demandaba mucho, me estresaba muchísimo, era demasiado exigente, y bueno, tomé la decisión de dejarlo. Y me estoy descubriendo que antes me despertaba siempre preocupada por lo que tenía que resolver un cliente, los presupuestos que tenía que llegar, y ahora el chip me cambió, me despierto y me pongo a pensar en las posturas de asana, lo que tengo que arreglar en la casa, o la huerta, cómo la voy a hacer. Pero me doy cuenta que si bien es positivo lo que tengo porque no me estresa, pero la mente sigue teniendo el mismo hábito de maquinar constantemente, de no parar, ¿no? Y vos recién habías dicho hace un ratito de que uno canaliza con el pensamiento, entonces me estoy dando cuenta de eso, vivo canalizando energía y quemando energía con el pensamiento. Y respecto del trabajo, claro, me demandaba hasta la salud, pero tenía un equilibrio económico, y entonces es como que tengo un sanjara marcado de que tengo que estar preocupada por el futuro, pero soy consciente de eso ahora, y no es así, o sea, a ver si me entendés. Es como que me preocupo a ver qué va a pasar. Yo hasta ahora me mantengo bien, empecé a dar las clases de yoga, estoy iniciando mi actividad, y me descubro a veces con ese tema de ¿y qué pasa si después no alcance después? Y ahí me doy cuenta y me paro y digo, no, tengo que disfrutar ahora mi presente. Y cuesta mucho despegarse de todos esos hábitos que uno tiene, ¿no? Escuchándola a Pao, que, o sea, lo de ella es distinto porque aparte se desarraiga de su lugar, ¿no? Es fuerte, pero cómo cuesta desapegarse de todos esos hábitos que uno tiene inconscientemente incorporados en la mente, ¿no? Bien. En mi caso. Bueno, en el caso mío costó 4 o 5 años, guarda. Claro. Para tomar la decisión. Un proceso ahí. Me acuerdo un publicista que estaba hablando, no me acuerdo si era un publicista, analizaba la tele y esas cosas, y decía, la venta es la venta, o sea, ahora era otro tiempo, no sé si se acuerdan, hace muchos años había un programa llamado Sorpresa y Media que lo conducía Julián Wells. Entonces, me acuerdo que dio el ejemplo dice, la venta es la venta. Venden, todos los programas de televisión venden. Ahora, no es lo mismo Sorpresa y Media de Julián Wells que Tinelli arruinándole el auto a alguien o haciéndolo golpear en la calle, ¿no? Decía con unas cámaras ocultas que había en ese momento, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que hay un momento donde uno armoniza las cosas y dice, yo ya no voy a trabajar en un trabajo donde estén estimulando mi mente en forma continua, que le tengo que ganar al otro, que tengo que usar tal traje, porque si no uso este traje tal cosa, y hay todo un ámbito donde están estimulando mi mente, a que mi mente se quede piola, aunque no la estimulen. Entonces, la mente de repente parecería que hubiera nacido ahora con la publicidad, y no, ¿viste? La vienen tratando de aquietar hace miles de años a la mente. Entonces la mente nuestra es así. Entonces, muy interesante esto que nos plantea Andrea, porque hay un momento donde hay un montón de folclore, de sueños, ¿no? que tenemos en estas actividades. Por ejemplo, la mayoría de los que hacen yoga piensan que el día que se pongan las pilas y practiquen asanas seguidos, van a ser súper flexibles. Tienen la sensación de que cuando practiquen bien, van a avanzar muchísimo en flexibilidad. ¿Será cierto? Resulta que la fiaca de practicar hace que no lo compruebe nunca. Pero en sí hay un folclore, no es así como uno lo piensa. Ahora practico todos los días y a fin de año soy otra, ¿viste? Me doblo toda. No pasa así del todo. De la misma manera pasa con la alimentación.
cuando yo me alimente bien voy a ser totalmente sana. ¿Sí? Y el que habla de alimentación te lo larga así. Ahora, esto no quiere decir que no nos cuidemos en la alimentación. Es fundamental cuidarse en la alimentación y es fundamental practicar. Pero hay cosas que uno se imagina. Y también a veces piensa que si no fuera por la televisión y el mundo moderno, uno tendría una mente en paz. La televisión le inventó la mente. No la mente, no que la televisión inventó la mente. A la televisión le inventó la mente para estimularse un poco más. Entonces, re interesante esto como dice Andrea. Entonces, ya no es Tinelli, pero es Julián Weiss, ¿viste? Entonces, es más sano lo que uno se plantea y toda la cuestión, pero hay un momento que se da cuenta, ¿para qué estoy pensando esto? ¿Viste? ¿Para qué me estoy anticipando, no? Me estoy anticipando a la espiritualidad de mañana, ¿viste? Ya no es que me voy a comprar el auto, pero me estoy anticipando. Y es muy interesante observar la mente así y aceptarla, ¿no? Aceptar que nuestra mente tiene todo eso. Hay inestabilidades internas que sí se van cambiando y uno se va anticipando menos. Va notando determinados cambios. Pero esto que nos regala la Andre es muy importante, ¿no? Muy importante. Nosotras nacemos con un cohete en la cola. O sea, la inestabilidad de Prakriti hay que saberla llevar. ¿Quieren decir que sus papás influyeron y generaron traumas? Sí, aceptado. Ahora, yo tengo lío desde que me acuerdo. Si a mí se me hubiera muerto mi mamá cuando yo tenía 8 años, yo hubiera pensado toda la vida que los problemas que tuve en la mente era porque se murió mi mamá. Pero no tengo esa excusa. Yo soy loco porque soy loco. O sea, hay una cuestión de inquietud en la energía que hace que compliquemos las cosas también. Por eso también se ponen de novia o de novio con el interesante o la interesante, la apasionante, y es enquilombado también. Ya lo han experimentado algunos, decir, bueno, este es tranqui, pero este es así, pero bueno, hay una energía que va con determinada actividad mental y hay que aprenderla a manejar a esa energía que tiene. Después nos juntamos acá en meditación todos, ¿sí? Los que hemos venido con determinada energía, sí, son muy interesantes, es un despelote, porque hay que aprender a llevar eso, ¿no? Ahí. Entonces, estos 4 aspectos interactúan y son una manera en la cual nosotros vamos a aprender a dar clase o armonizar nuestra vida. Decir, che, quiero dar meditación y quiero variar la clase. ¿Qué soportes de la atención puedo usar? Bueno, a ver, los clasifiquemos. Ambiente externo. Vista, oído, tacto, gusto, olfato. Trabaja con una hojita de menta. Trabaja con sabores. Trabaja con sonidos. Soportes de la atención. Yo quiero estar presente. Bueno, le pedimos a la Pau que nos dé una clase de gimnasia, que también da distintos tipos de gimnasia a la Pau. Le pedimos de repente a tal o a cual que nos dé tango, ¿viste? Que nos enseñe la Yani algunos de los pasos que le enseñan cuando va ahí a bailar. Y bueno, y en eso vos estás usando un soporte de la atención. Ahora, si estás trabajando el paso para ganarle al otro, ¿viste? No es un soporte de la atención, pero lo podés usar como soporte de la atención. ¿Puedo yo ir a que me hagan un masaje y utilizarlo como soporte de la atención? Exquisito. Atiendo a las sensaciones orgánicas, a cómo cambia mi cuerpo. A la actividad mental, usarla como soporte de la atención. Y a la vez, cada uno de estos como armonizadores de la energía, ¿no? Entonces hoy el tema, ¿sí?, relacionado con el círculo holístico, ¿no?, que va a ser fundamental para el trabajo de las técnicas de meditación y de la armonización en nuestra vida. Hay mucho detrás de esto, podríamos hablar horas con cada cosa que ustedes van aportando.
¿no? Y partir con cantidades de cosas. ¿Hay preguntas, gente, ahí? ¿O algo que decir? Porque estamos terminando yo la etapa esta de meditación, después me quedo con las personas que hacen autogestión emocional. No, perdón Arturo, antes de despedirme, Sí. para las vacaciones de julio, te invito a que vengas a casa, vos te haces cargo de mi marido, de los hijos, armonizás y yo me voy. ¿Me va? Es re lindo el más fuerte. Nos cambiamos el ambiente externo. Puede ser una técnica sumamente interesante, ¿no? Cambiar el ambiente externo de uno por el otro. Ana. Sí, si me recordás o no recordás estos 4 puntos, digamos, recuerdo el ambiente externo, recuerdo la mente como último, y que tener en cuenta los otros Bien. 2. Hay 2 que entran dentro de lo corporal. Uno que serían las funciones orgánicas y el otro que sería la postura. Sí. Pero dentro de la postura entra todo lo que es gesto corporal. Es movimiento y postura. Es el diseño, ¿sí? O la relación entre los segmentos corporales, ya sea en la quietud o en el movimiento. Terminamos con mente, ¿verdad? Sí, se podría decir así. Ambiente exterior, postura, ambiente orgánico y mente. Porque si bien se puede nombrar de cualquier manera, yo suelo nombrarlos así porque es la manera en que generalmente nosotros accedemos a la persona cuando queremos dar una técnica. Empezamos a trabajar a partir del ambiente exterior porque nosotros somos ambiente exterior de ella. Y si tenemos una sala, bajamos la luz, ponemos música, o sea, la primera técnica es ambiente externo. Después le empecemos a pedir que se mueva o que se acomode, para buscar que se afloje, que sería ambiente orgánico, para de ahí aquietar su mente. Entonces por eso los nombro en ese orden: ambiente externo, la postura corporal, el ambiente orgánico y la mente. Sí. Vos también nombraste, no sé si entendí bien, digo, bueno, después lo busco, no sé si lo podés decir, si hay tiempo, si no Sí. Lo dejamos para otra vez. Inestabilidad de Prakriti, yo ya puede ser, bien, decimos que... Digo, bueno, lo busco, si no, profe, no. Ahí voy. No te hagas problema porque reafirman las cosas. Para la filosofía del yoga, lo utilizamos en meditación ahimsa, nosotros somos conciencia y energía. Es como si yo te dijera, mira, vos tenés una mano derecha y una izquierda. Suponete que vos sos diestra. Vas a ver que una de las dos es mucho más hábil que la otra, ¿no? Y te voy describiendo así. Bueno, la filosofía del yoga te dice, atendete. Vas a ver que hay un aspecto en vos que es estable y consciente, y otro que es inestable y mecánico. Cuando descubras ese aspecto, ese sos vos, el aspecto estable y consciente. Todo lo otro no sos vos. El sufrimiento viene de identificarse con eso. Entonces, a esa conciencia se le llama Purusha. Y a todo lo otro, la energía, la respiración, el cuerpo, la mente, se le llama Prakriti. Entonces, cuando yo hablaba de la inestabilidad de Prakriti, es la inestabilidad de todo ese universo observable, de la energía. Que no nos corresponde, a nosotros nos corresponde la estabilidad. Habría varias maneras de verlo, es complejo y profundo, porque depende de determinadas concepciones, nosotros somos ese yo, y otras concepciones no existe el yo, existe solo la unidad.
y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de esa inestabilidad, pero no genera inestabilidad emocional interna. Entonces, utilicemos lo que hablamos hoy. Pau está en un desafío de que la inestabilidad evidente que encara ahora no genere inestabilidad adentro. Entonces, el yoga busca que nosotros distingamos que esencialmente somos esa estabilidad. Pero también se puede entender que somos el todo. El tema es que no nos complicamos, vivimos en el todo. Inhalo, exhalo, frío, calor, pobre, rico, pero no me pega. Hay personas que les cambia totalmente andar en... Disculpen, voy fuerte, les hago un ejemplo, espero no ofenderlos con esto, ¿no? Yo he cambiado numerosas veces de economía y a mí me gustan las motos, entonces cuando yo cambio de economía, cambio de moto. Antes sabía haber unas motitos chiquitas, unos ciclomotores hace 30 años. Unos ciclomotores que vos tenías que ayudarlos con la pata para que salgan. ¿Sí? Eran sumamente batatas, ¿no? Entonces resulta que yo andaba bien, me compraba una moto grande y andaba rápido. Y por eso también en el semáforo me ponía adelante y cuando daba el semáforo salía. Resulta que cuando andaba mal me compraba el ciclomotor y sin darme cuenta me ponía adelante. Y cuando daba el semáforo me tocaba bocina a todo el mundo porque no me daba, ¿viste? Salía con la pata haciendo el coso. Resulta que eso, más allá de lo simpática que intento que sea la experiencia esa, también me pasaba, y acá me expongo, no me dejen exponer al pedo, por un ejemplo que yo quiero regalarles, también me pasaba que yo me sentía otro bajándome de una moto o de la otra. Entonces yo me sentía mucho más afirmado, mucho más sexy, bajándome de la moto grande, ¿sí?, que de la moto chiquita. Cuando andaba en la moto chiquita, hecha pelota, ¿viste?, atada con alambre, yo también me sentía atado con alambre. Esa es una identificación con el vehículo. ¿Lo entienden bien ahí, no? Bárbaro. Y ahí de repente, si yo les digo eso, claro, es más fácil de decir, sos un boludo. Ahora, si te entran a doler las rodillas y anda mal la cadera y ya el cuerpo no te da tanto, es interesante que uno no se identifique con el vehículo. Entonces por ahí la salud es importante, hay que hacer gimnasia. Sí, hacemos gimnasia, hay que estar lo mejor posible. Pero no sea que cuando entres a bajar seas tan pelotuda como el Arturo, que se identifica con la moto que tiene. Entonces, esa disociación es una práctica. Entonces, ojalá le deseamos a Pau que se sienta tan estable en la inestabilidad externa como en la estabilidad externa. Le deseamos al Arturo que se sienta tan potente en moto chica como en moto grande. Y les deseo a todas ustedes que se sientan tan potentes, independiente de si caminan o no, si le duelen las rodillas o no. Entonces, Prakriti es inestable, pero existe una estabilidad ahí adentro esperándonos. Es una posibilidad que tenemos, ¿sí?, de una estabilidad, un disfrute, pero tiene que ver con desidentificarse del cuerpo, de la moto, del ambiente en el que uno vive, lo que no quiere decir rechazar esas cosas. Uno puede ser desapegado de los abrazos y abrazar un montón, porque no es que no disfrute de los abrazos, sino que no es esclavo de que lo abracen, ¿no?
Entonces, bueno, ahí, gracias a la pregunta de Ana, bueno, me permito meter eso ahí, ¿no? Esta interacción entre Purusha y Prakriti. Soy Prakriti, me duele la rodilla, ¿sí? Pero soy Purusha. Yo soy potente aunque me duelen las rodillas. Bueno, eso. Gracias, Ana, Gracias, profe, gracias. Lujo, gracias. Bueno, gente, saludo a los chicos de meditación, muchísimas gracias. Los de autogestión emocional, nos demos el lujo de ir al baño tranquilo y volver tranquilamente. Ahí. Hasta luego, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte, suerte. Gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias por los Chao. mensajitos. Que anden bárbaro. Chaucito. Chao, Vero. Que anden muy bien. Suerte, Cari. Éxito, Chaucito. Pau, va todo bien. Que anden muy bien. Suerte, La Pau. próxima desde el más calor. La próxima desde el más calor. Bien, nos vas contando por dónde andas.